Cartas a quien pretende enseñar, de Paulo Freire. Octava carta. Identidad cultural y educación. Preguntarnos sobre las relaciones entre la identidad cultural, que siempre tiene un elemento de clase social, de los sujetos de la educación, y la práctica educativa, es algo que se nos impone. Es que la identidad de los sujetos tiene que ver con las cuestiones fundamentales del plan de estudios, tanto el oculto como el explícito, y obviamente con cuestiones de enseñanza y de aprendizaje. Sin embargo, me parece que analizar la cuestión de la identidad de los sujetos de la educación, educadores y educandos, implica recalcar desde el comienzo de tal ejercicio que la identidad cultural, expresión cada vez más usada por nosotros, no puede pretender agotar la totalidad del significado del fenómeno cuyo concepto es la identidad. El atributo cultural acrecentado por el restrictivo de clase no agota la comprensión del término identidad. En el fondo, mujeres y hombres nos hacemos seres especiales y singulares. A través de una larga historia, conseguimos desplazar de la especie el punto de decisión de mucho de lo que somos y de lo que hacemos individualmente para nosotros mismos, si bien dentro del engranaje social, sin el cual tampoco seríamos lo que estamos siendo. En el fondo, no somos solo lo que heredamos, ni únicamente lo que adquirimos, sino la relación dinámica y procesal de lo que heredamos y lo que adquirimos. Hay algo en lo que heredamos que François Jacob destaca en una entrevista del Correo de la UNESCO y que es de la más alta importancia para la comprensión de nuestro tema. Estamos programados, pero para aprender, dice Jacob. Y es precisamente porque nos fue posible, gracias a la invención de la existencia, algo más que la vida misma y que nosotros creamos con los materiales que la vida nos ofreció, desplazar de la especie para nosotros el punto de decisión de mucho de lo que estamos y estaremos siendo. Y más aún porque con la invención social del lenguaje, lado a lado con la operación sobre el mundo, prolongamos el mundo natural que no hicimos en uno cultural e histórico que es producto nuestro. Nos volvimos animales permanentemente inscritos en el proceso de aprender y de buscar, proceso que solo se hace posible en la medida en que, entre comillas, no podemos vivir a no ser en función del mañana. En una nota al pie dice que esto es una cita de François Jacob en el Correo de la UNESCO. Aprender y buscar, a los que necesariamente se juntan enseñar y conocer, que por su parte no pueden prescindir de libertad no sólo como donación, sino como algo indispensable y necesario, como un sine qua non por el que debemos luchar permanentemente, forman parte de nuestra manera de estar siendo en el mundo. Y es justamente porque estamos programados, pero no determinados, condicionados, pero al mismo tiempo conscientes del condicionamiento, que nos hacemos aptos para luchar por la libertad como proceso y no como meta. Por eso también es que el hecho de que cada ser, dice Jacob, contiene en sus cromosomas todo su propio futuro, no significa de ninguna manera que nuestra libertad se ahogue
o se sumerja en las estructuras hereditarias como si ellas fuesen el lugar indicado para la desaparición de nuestra posibilidad de vivirla. Condicionados, programados pero no determinados, nos movemos con un mínimo de libertad del que disponemos en el marco cultural para ampliarlo. De esta manera, a través de la educación como expresión también cultural, podemos, otra cita de Jacob, explorar más o menos las posibilidades inscritas en los cromosomas. Queda clara la importancia de la identidad de cada uno de nosotros como sujeto, ya sea como educador o educando, en la práctica educativa. También la importancia de la identidad entendida en esta relación contradictoria que somos nosotros mismos entre lo que heredamos y lo que adquirimos, relación contradictoria en la que a veces lo que adquirimos en nuestras experiencias sociales, culturales, de clase, ideológicas, interfiere vigorosamente a través del poder de los intereses, de las emociones, de los sentimientos, de los deseos, de lo que se viene llamando la fuerza del corazón en la estructura hereditaria. Por eso mismo es que no somos ni una cosa ni la otra. Repitamos, ni solo lo innato, ni tampoco únicamente lo adquirido. La llamada fuerza de la sangre, para utilizar una expresión popular, existe, pero no es determinante. Con la presencia de lo cultural, ella sola no lo explica todo. En el fondo, la libertad como hazaña creadora de los seres humanos, como aventura, como experiencia de riesgo y de creación, tiene mucho que ver con la relación entre lo que heredamos y lo que adquirimos. Las interdicciones a nuestra libertad son resultado mucho más de las estructuras sociales, políticas, económicas, culturales, históricas, ideológicas, que de las estructuras hereditarias. No podemos tener dudas sobre el poder de la herencia cultural, sobre cómo nos conforma y nos obstaculiza para ser. Pero el hecho de ser programados, condicionados y conscientes del condicionamiento y no determinados, es lo que hace posible superar la fuerza de las herencias culturales. La transformación del mundo material, de las estructuras materiales, a la que debe agregarse simultáneamente un esfuerzo crítico educativo, es el camino para la superación, jamás mecánica, de esta herencia. Lo que no es posible, sin embargo, en este esfuerzo por la superación de ciertas herencias culturales que repitiéndose de generación en generación a veces dan la impresión de petrificarse, es dejar de considerar su existencia. Es muy cierto que los cambios infraestructurales a veces alteran rápidamente las formas de ser y de pensar que perduraban desde hace mucho tiempo. Por otro lado, el reconocer la existencia de las herencias culturales debe implicar el respeto hacia estas, respeto que de ninguna manera significa nuestra adecuación a ellas. Nuestro reconocimiento y nuestro respeto, sin embargo, son condiciones fundamentales para el esfuerzo por el cambio. Por otro lado, es preciso que seamos bien claros con relación a algo que es evidente. Esas herencias culturales tienen un innegable corte de clase social. Es en ellas donde se van constituyendo muchos aspectos de nuestra identidad, que por eso mismo está marcada por la clase a la que pertenecemos. Pensemos un poco en la identidad cultural de los educandos
y en el respeto necesario que le debemos en nuestra práctica educativa. Creo que el primer paso a dar en dirección a ese respeto es el reconocimiento de nuestra identidad, el reconocimiento de lo que estamos siendo en la actividad práctica en la que nos experimentamos. Es en la práctica de hacer las cosas de una cierta manera, de pensar, de hablar un cierto lenguaje, como por ejemplo la canción de que te hablé y no la canción que te hablé, sin la preposición de, rigiendo al pronombre que. Es en la práctica de hacer, de hablar, de pensar, de tener ciertos gustos, ciertos hábitos, donde acabo por reconocerme de cierta forma, coincidente con otra gente como yo. Esa otra gente tiene un corte de clase idéntico o próximo al mío. Es en la práctica de experimentar las diferencias donde nos descubrimos como yo y como tú. En rigor, siempre es el otro, en cuanto tú, el que me constituye como yo, en la medida en que yo, como tú de otro, lo constituyo como yo. Es una fuerte tendencia nuestra la que nos empuja a afirmar que lo diferente de nosotros es inferior. Partimos de la idea de que nuestra forma de estar siendo no solo es buena, sino que es mejor que la de los otros, diferentes de nosotros. Esto es la intolerancia, es el gusto irresistible de oponerse a las diferencias. Sin embargo, la clase dominante, debido a su propio poder de perfilar a la clase dominada, en una primera instancia rechaza la diferencia. En segundo lugar, no piensa quedar igual al diferente. Y en tercer lugar, tampoco tiene la intención de que el diferente quede igual a ella. Lo que ella pretende es admitir y remarcar en la práctica la inferioridad de los dominados al mantener las diferencias y las distancias. Uno de los desafíos para los educadores y las educadoras progresistas, en coherencia con su opción, es no sentirse ni proceder como si fuesen seres inferiores a los educandos de las clases dominantes de la red privada que, arrogantes, maltratan y menosprecian al maestro de clase media. Pero tampoco, por el contrario, sentirse superiores en la red pública a los educandos de las favelas, a los niños y las niñas populares, a los niños sin comodidades, que no comen bien, que no visten bonito, que no hablan correctamente, que hablan con otra sintaxis, con otra semántica y con otra prosodia. Lo que se le plantea en ambos casos a la educadora progresista y coherente es, en primer término, no asumir una posición agresiva hacia quien simplemente responde. Y en segundo lugar, tampoco dejarse tentar por las hipótesis de que los niños, pobrecitos, son naturalmente incapaces. Ni una posición de revancha, ni de sumisión, en el primer caso, ni una actitud paternalista o de desprecio hacia los niños de las clases populares en el segundo, sino la de quien asume su responsable autoridad de educadora. El punto inicial hacia esta práctica comprensiva es saber y estar convencida de que la educación es a su vez una práctica política. Por eso es que repetimos, la educadora es política. En consecuencia, se hace imperioso que la educadora sea coherente con su opción
que es política. Y a continuación, que la educadora sea cada vez más competente desde el punto de vista científico, lo que la hace saber lo importante que es conocer el mundo concreto en que viven sus alumnos. La cultura en la que se encuentra en acción su lenguaje, su sintaxis, su semántica, su prosodia, en la que se vienen formando ciertos hábitos, ciertos gustos, ciertas creencias, ciertos miedos, ciertos deseos no necesariamente fáciles de aceptar por el mundo concreto de la maestra. El trabajo formativo docente es inviable en un contexto que se piense teórico, pero que al mismo tiempo tienda a permanecer alejado e indiferente con respecto al contexto concreto del mundo inmediato de la acción y de la sensibilidad de los educandos. Creer posible la realización de un trabajo en el que el contexto teórico se separa de tal modo de la experiencia de los educandos en su contexto concreto, solo es concebible para quien juzga que la enseñanza de los contenidos se hace con indiferencia e independencia frente a lo que los educandos ya saben a partir de sus experiencias anteriores a la escuela. Creer posible esta posición no es para quien rechaza con razón esa dicotomía insustentable entre contexto concreto y contexto teórico. La enseñanza de los contenidos no puede ser hecha de manera vanguardista como si fueran cosas, saberes que se pueden sobreponer o yuxtaponer al cuerpo consciente de los educandos, a no ser en forma autoritaria. Enseñar, aprender y conocer no tienen nada que ver con esa práctica mecanicista. Las educadoras precisan saber lo que sucede en el mundo de los niños con los que trabajan, el universo de sus sueños, el lenguaje con que se defienden con maña de la agresividad de su mundo, lo que saben y cómo lo saben fuera de la escuela. Hace 2 o 3 años, 2 profesores de la Universidad de Campinas, el físico Carlos Arguello y el matemático Eduardo Sebastiani Ferreira, participaron en un encuentro universitario en Paraná en el que se discutió la enseñanza de la matemática y de la ciencia en general. Al regresar al hotel, luego de la primera mañana de actividades, encontraron a un grupo de niños remontando cometas en un campo abandonado. Se aproximaron a los niños y comenzaron a conversar. ¿Cuántos metros de cuerda acostumbras soltar para remontar tu cometa?, preguntó Sebastiani. Más o menos 50 metros, dijo un niño llamado Gelson. ¿Y cómo calculas para saber que sueltas más o menos 50 metros de cuerda?, indaga Sebastiani. Cada tanto, más o menos cada 2 metros, le hago un nudo a la cuerda. Cuando la cuerda está corriendo en mi mano, voy contando los nudos y entonces sé cuántos metros de cuerda suelta tengo. ¿Y a qué altura crees que está la cometa ahora?, preguntó el matemático. 40 metros, dijo el niño. ¿Cómo los calculaste? Por la cantidad de cuerda que he soltado y la barriga que ésta ha hecho. Podríamos calcular este problema basados en la trigonometría o por semejanza de triángulos, dijo Sebastiani. Sin embargo, el niño dijo: si la cometa estuviese alta bien arriba de mi cabeza, estaría a los mismos metros de altura que los que yo solté de cuerda. Pero como está inclinada, lejos de mi cabeza, está a menos metros de altura que los que yo solté de cuerda.
Aquí hubo un razonamiento de grados, dijo Sebastiani. A continuación, Arguello pregunta al niño sobre la construcción del molinete y Gelson le responde haciendo uso de las 4 operaciones fundamentales. Irónicamente, concluye el físico, Gelson, tan gente como Gelson, digo yo, había sido reprobado en matemática en la escuela. Nada de lo que él sabía tenía valor para la escuela porque lo había aprendido con su experiencia, en lo concreto de su contexto. Él no hablaba de su saber con el lenguaje formal y de buenos modales mecánicamente memorizado que la escuela reconoce como el único legítimo. Una situación peor se da en el dominio del lenguaje, en el que casi nunca se respetan la sintaxis, la ortografía, la semántica y la prosodia de clase de los niños populares. Jamás he dicho ni sugerido que los niños de las clases populares no deban aprender el llamado modelo culto de la lengua portuguesa en el Brasil, como a veces se afirma. Lo que sí he dicho es que los problemas del lenguaje siempre abarcan cuestiones ideológicas y con ellas cuestiones de poder. Por ejemplo, si hay un modelo culto, es porque hay otro que es considerado inculto. ¿Y quién perfiló el inculto como tal? En realidad, lo que he dicho y por lo que peleo es que se les enseñe a los niños y a las niñas de clases populares el modelo culto, pero que al hacerlo se destaque: A, que su lenguaje es tan rico y tan bonito como el de los que hablan el modelo culto, razón por la cual no tienen por qué avergonzarse de cómo hablan. B, que aún así es fundamental que aprendan la sintaxis y la prosodia dominante para que, 1, disminuyan sus desventajas en la lucha por la vida, 2, ganen un instrumento fundamental para la lucha necesaria contra las injusticias y las discriminaciones de las que son blanco. Es pensando y actuando así como me siento coherente con mi opción progresista, antielitista. No soy de los que estuvieron en contra de Lula para la presidencia de la República porque sostenían que él decía menos verdad y votaron a Collor con tanta verdad de menos. Concluyendo, la escuela democrática no debe tan solo estar abierta permanentemente a la realidad contextual de sus alumnos para comprenderlos mejor, para ejercer mejor su actividad docente, sino también estar dispuesta a aprender de sus relaciones con el contexto concreto. De ahí viene la necesidad de, profesándose democrática, ser realmente humilde para poder reconocerse aprendiendo muchas veces con quien ni siquiera se ha escolarizado. La escuela democrática que precisamos no es aquella en la que solo el maestro enseña, en la que el alumno solo aprende y el director es el mandante todopoderoso.